Bienvenido nuevamente a Reflexiones Musicales Cristianas, una reflexión semanal que estoy compartiendo con cada uno de ustedes por medio de WhatsApp y aquí en YouTube, el canal de Reflexiones Musicales Cristianas, con la idea de que usted se lo comparta a otras personas que tal vez quieran escuchar una reflexión semanal. No se vayan, ya volvemos con Romanos 6:23 y vamos a ver, a escuchar, a leer nuestra reflexión. Cuando llegó la hora en el reloj de Dios para manifestarnos su La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizá usted se sabe de memoria ese versículo, quizá lo ha escuchado muchas veces, quizá hace poco escuchó un mensaje o una conferencia que tiene que ver con este texto bíblico del libro de los Romanos. La paga del pecado es la muerte. Es la consecuencia, la muerte es la consecuencia de la rebelión, de la desobediencia de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando nosotros elegimos nuestro propio camino, cuando nosotros nos olvidamos de Dios realmente como el dueño de nuestras vidas, entonces estamos incurriendo en transgredir la ley y vienen consecuencias funestas. La paga, la recompensa del pecado, ¿cuál es? La muerte. Pero no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. Porque por más consagrados que estemos, vamos a morir. Tenemos que morir físicamente, materialmente, tenemos que morir. Pero lo que se refiere aquí, la palabra del Señor, el libro de Romanos, es la muerte espiritual cuando nosotros dejamos a Dios y cuando vayamos ante su presencia, entonces vamos a estar condenados. Ese es el gran problema, esa es la paga que da el pecado. Así que, amigo, dice la segunda parte de Romanos, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo opuesto es la vida eterna que Dios da para cada uno de nosotros. Pero para esto tenemos que obedecer su palabra, para esto tenemos que seguir sus caminos, tenemos que seguir las reglas que Dios ha establecido y que están aquí escritas en el libro de la Biblia, en el libro bendito, la Biblia. La recopilación de estos textos son para que nosotros guiemos nuestros pasos, nuestro camino y sigamos obedientes a la palabra de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna, la paga del pecado es la muerte. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que lo que Dios ofrece en la eternidad es el gozo, la tranquilidad, la paz, gozar de su presencia para siempre. Pero la paga del pecado, sencillamente, muerte espiritual. Separados de Dios por la eternidad. Y quizá escuchando lamentos y lamentándonos en sí por no haber obedecido las reglas de Dios. Amado amigo o hermano, la reflexión de esta semana tiene que ver con nuestra actitud delante de Dios, con nuestros pasos, cómo los seguimos. ¿Vamos hacia Dios? ¿Estamos
creyendo y obedeciendo la palabra de Dios? Porque si no es así, entonces nos convertimos en transgresores. Y si somos transgresores, desobedecemos la palabra de Dios, entonces violamos la ley y nos llamaríamos, en ese caso, pecadores. Y como la paga del pecado es la muerte, ahí es donde yo le invito para que reflexionemos. Quizá a veces actuamos sin pensar que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios. Quizás sin el pleno conocimiento de que estamos desobedeciendo la palabra. Pero hay alternativas. Jesucristo. Él es el abogado, Él es el redentor, Él lo pagó todo. Ya está pago. Pero no quiere decir entonces que si ya está pago nos quedemos manicruzados. No. Debemos obedecer la palabra. Debemos entonces seguir las pisadas del Maestro y caminar en pos de Él. Revestirnos, llenarnos de su presencia. Es importante tener muy claro que muchas veces en la vida, en las adversidades del mundo y de las circunstancias que vivimos, nos desviamos. Pero Dios es nuestra guía, es nuestro Padre, es nuestro perdonador, es nuestro abogado. Él nos sustenta, Él nos libra, Él extiende su mano para sacarnos adelante, pero nosotros debemos confiar en Él, debemos creer en Él, debemos aferrarnos a Él. Dios nos ama a todos y quiere sacarnos adelante y quiere librarnos del mal y quiere que podamos un día vivir eternamente ante su presencia, porque es la dádiva de Dios, la vida eterna. Y yo sé que usted y yo y todo el mundo queremos esa vida eterna. Sí, queremos estar ante la presencia de Dios. No queremos condenarnos. Pero eso significa que tenemos que andar en los caminos de Dios. Que si hemos fallado, que si hemos pecado, que si en algún momento hemos desobedecido, pues tenemos que pedir perdón y volver nuevamente a los pasos, a la guía divina. Volver ahí donde está la presencia de Dios. En otra oportunidad continuaremos hablando de esto. Por ahora agradezco que usted haya llegado hasta el final de esta reflexión y también agradezco que lo comparta a través de un email o a través de WhatsApp, por Messenger, en fin. Hay muchas formas de que usted pueda compartir la palabra de Dios. Alguien me decía que se reúnen en el grupo familiar y de vez en cuando escuchan esta reflexión. Eso me alegra, de verdad que sí. Y les animo en el nombre del Señor. Romanos 6:23, si no lo sabe de memoria, es momento para que lo repita y lo memorice. En otra oportunidad estaremos con otra reflexión aquí en este canal de Reflexiones Musicales Cristianas. Dios le bendiga y hasta pronto. Hijo lo entregó.